Bien, vamos a estudiar entonces un caso combinado, parecido como hicimos con el escenario del diodo Zener, donde vamos a implementar un poco de todo. Particularmente, vamos a ayudarnos con un transformer, el ideal, un NPN. No, vamos a usar directamente un tip 41C. Ahí va. Que es un NPN de potencia. Fíjense que dice 65 watts. Aguanta bastante potencia. Vamos a usar un Zener. El 74 77 47 33A de 5.6 voltios. Ahí está, 5.6 voltios. El 34. Sí, vamos a borrar el 33 para no confundirnos después. Delete, sí. Un resistor. Diodos rectificadores. 1N41 4007. Vamos a usar Zener. Vamos a usar 1N4007. Vamos a usar capacitores electrolíticos, que son una familia de capacitores con polaridad, típicamente de gran capacitancia. Vamos a tener que utilizar un poco de todo acá, pero en principio transformador con una reducción de 20, una fuente de 311 voltios pico a 50 hercios, con una tierra. Vamos a poner unos dioditos. Ahí va uno, acá va otro, ahí va uno, acá va otro. Los interconectamos. Pip, pip. Conectamos a la salida del transformador, al secundario. Capacitor electrolítico. Pip, 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 pip. Ahí va. Y en el caso anterior, lo que habíamos hecho era colocar un resistor en serie. Esta vez no lo vamos a colocar. Vamos a poner un resistor de carga directamente. Pero vamos a poner un resistor que regule el funcionamiento de un diodo Zener, por supuesto en inversa. Que nos va a ser útil, no, para conectar la base de un transistor. Ahí. La base del transistor va a tener una utilidad particular. Lo vamos a usar tanto como amplificador como amplificador de la tensión. Fíjense que estamos buscando una fuente esta vez no de 5 voltios específicamente, sino de alrededor de 4.9, casi 5. Y ahora sí, la resistencia de carga. Probablemente para que se polarice correctamente vayamos a tener que regular un poquito ahí. Y para que esto sea efectivo, a ver, vamos a cambiar esto a 100 microfaradios. Vamos a tener que poner una tierra, un chasis, para poder medir correctamente. Este sería el circuito.
Vamos a poner un osciloscopio para ver qué es lo que genera este circuito. ¿Me falta algo? Me parece que no. Observemos lo siguiente. Esta configuración en la que estamos poniendo se llama configuración seguidor de tensión. Básicamente lo que hace es la malla formada por el diodo Zener, el diodo base emisor y el resistor R2 forman un camino por el cual la corriente va a circular y por supuesto la caída de tensión total o neta es 0. De tal manera que acá caen 5.6 voltios, acá caen 0,7. Por lo tanto, en el resistor tiene que caer 4.9. La configuración seguidor de tensión, su característica más importante es que la tensión de la base es prácticamente igual a la tensión del emisor, con la diferencia del diodo, ¿no? Esta es una configuración muy tradicional que nos permite básicamente independizarnos prácticamente del diodo Zener y hacer que, independientemente de cuál sea el valor de la carga, hasta con cierto límite, ¿no? Donde la potencia sobre todo se la lleva, la disipa, es una configuración lineal también, se la lleva el transistor. Veamos si funciona. Tuki. Como la vez pasada yo cerré el simul... Perdón. Tuki. Ahí va. Tiene que cargar. Lo ponemos en DC. Lo ponemos ahí. En 5 voltios. Pi. Pi. Fíjense que está regulando a 5 voltios prácticamente perfectos. No vemos rizado, a pesar de que estamos usando un diodo Zener. Midamos las características. Por ejemplo, podemos medir la tensión sobre el resistor. Prolijo. La tensión sobre el transistor. Y observemos. Caen 5.11 voltios sobre el resistor R2 y 8.58 voltios sobre el transistor. La tensión base emisor, ¿no? Podemos reemplazar este componente ahora para observar fenómenos más inquietantes. Por ejemplo, un potenciómetro con high granularity. Lo que nos va a permitir hacer es lo siguiente. Si colocamos este circuito de esta manera, con una resistencia interna de 10 kiloohmios, es lo siguiente. Pongámoslo al potenciómetro en su rango de medición mayor. ¿Cómo sería? Ahí. Sí. Observemos, caen los 5.11 voltios. Ahora, modifiquemos los parámetros de valor de la resistencia de carga y observemos que en la medida que yo modifico la resistencia de carga, esto modifica básicamente la relación de corriente que se consume, y en la medida que yo muevo este valor, decae la tensión sobre la resistencia de carga e incrementa la caída de tensión sobre el transistor. Esto es un efecto muy típico. Fíjense que cuando la resistencia está prácticamente en su umbral de 96, 97, 98%, es decir que es una resistencia de muy bajo valor, prácticamente toda la tensión está cayendo sobre el transistor. Ahí, en el 99% o 1% de resistencia,
el 99% el 1% de 10K son 100 ohmios, es una resistencia muy chiquita. Regula perfecto prácticamente a este consumo energético al que está asociado. Ya ahí hemos prácticamente roto el circuito. ¿Sí? Entonces, es importante cuando diseñamos fuentes esta clase de tecnologías. Hagamos una modificación ahora. Para eso vamos a reemplazar algunos de estos elementos. ¿Cómo podemos prevenir el cortocircuito? ¿Cómo podemos detectar la presencia de un cortocircuito? Para eso vamos a hacernos un poco de espacio. Y vamos a diseñar un circuito capaz de interrumpir la señal. Para ello vamos a poner una pequeña resistencia testigo. Ya tenemos resistencia acá. Las resistencias testigo suelen ser de bajo valor. Por ejemplo, 0.1 ohmios. Vienen de tan pequeño valor. Necesitamos un relé para este circuito. Un simple relé va a bastar. El relé es un componente electromecánico de la tradición antigua, capaz de conmutar entre el normal abierto y el normal cerrado. Eso deberíamos cambiarlo. Lo que vamos a hacer es que esté por defecto abierto y lo vamos a polarizar con la tensión a la salida. Podríamos incluso polarizarlo con una tensión más cerca de la fuente para tener mayor voltaje. Y, por ejemplo, si yo cierro este circuito ahí, lo que observaremos es que el relé conmuta y la carga opera. ¿Sí? Observemos el siguiente fenómeno. Cuando yo... bueno, ahí hizo algo que no me gustó, pero... Tuki. Observen que cuando la resistencia es lo suficientemente alta, la caída de tensión es normal, y el relé cuando tuki, no sé si notan el efecto. Vamos a poner unos instrumentos de medición, un voltímetro para ver la tensión en la carga. A este extremo. Y otro voltímetro sobre la resistencia testigo. Observemos lo siguiente. La tensión en la resistencia de carga es de 5.9. Ahí. Mientras que la tensión en la resistencia testigo es muy bajita. Vamos a cambiar acá y vamos a evitar que mida en voltios. Podemos configurarlo para que mida milivoltios. Fíjense que mide 70 microvoltios. Yo modifico el valor de resistivo y empiezo a incrementar en la medida que la resistencia disminuye. Ahora, cuando está muy cerca, prácticamente estamos hablando de un cortocircuito acá. Ese cortocircuito lo que hace es lo siguiente. Es desestimular, se fuga tanta corriente por el resistor que en este punto Tuki discontinúa la corriente. No es para nada profesional esta estrategia. Lo que estamos viendo es básicamente que a la fuerza se está cortocircuitando el circuito
Y por eso nos da error. Pero fíjense que cae 0 voltios en el momento en el que la resistencia es baja. Tuki, 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 tuki. Y es un pequeño circuito de protección. Esto es muy típico en las fuentes, la protección contra cortocircuitos. Pero hagamos algo un poco más profesional ahora. Vamos a utilizar la diferencia potencial entre estos dos extremos para polarizar al componente inductivo del relé. Observemos que a pesar, en esta nueva configuración, a pesar de que yo intente mover la carga como estábamos haciendo originalmente, esta forma de trabajo no permite el funcionamiento normal del circuito. Entonces ahora vamos a buscar un componente, un pulsador, para forzar el activado del relé. Aquí el botón lo vamos a girar. Vamos a generar un pequeño diferencia potencial para encender el relé. Bueno, no le gustó. Bueno, en principio no está mal esta constitución. Es medio accidental, les voy a confesar. Pero hace lo que tiene que hacer. Yo creo que podemos distinguir igual si está ejecutándose con correcta normalidad. Observemos el proceso con el osciloscopio. Vamos a sacarlo del cortocircuito a la resistencia de carga. En continua. Vamos a desplazar esto al resto de las partes. Las vamos a apagar para que no nos molesten los canales. Veamos que está a 5 voltios. Hay un pequeño rizado debido a que el capacitor, cuando la resistencia de carga es tan chica, no logra mostrarnos nada. Pero ahora hagamos la resistencia más chica. El rizado tendría que incrementar más aún. Tuki. Y vemos eso. Un pico de tensión. ¿Ven esos piquitos que se forman? Bueno, es porque el relé está intentando conmutar. Y no está pudiendo. Porque el cortocircuito lo previene. Es un comportamiento indeseable en realidad. Hay circuitos de protección mucho más profesionales que lo que estamos viendo aquí. Pero para lo que hacemos en este momento, basta y sobra. Así que muchísimas gracias por ver. Nos vemos en otro video.